Suponga que pide prestado $4,000 a una tasa de interés anual del 18% compuesta mensualmente, que tiene una tasa de interés del 1.5% cada mes. Al final de cada mes, realiza un pago de $150. Use esta información para completar la tabla a continuación. Redondea al centavo más cercano según sea necesario. Mirando la tabla, diremos que el saldo final al final del mes cero, que es justo cuando recibe el dinero, es de $4,000, que se convierte en el saldo anterior al comienzo del primer mes. Luego, durante el primer mes, se le cobra un interés del 1.5% sobre el saldo de $4,000, lo que significa que ahora necesitamos encontrar el 1.5% de 4,000. Para hacer esto, convertimos 1.5% a un decimal y lo multiplicamos por 4,000. 1.5% es igual a 0.015 como decimal. Luego tenemos 4,000 veces, lo que equivale a 60. Lo que significa que le cobran $60 de interés durante el mes 1. Y luego realiza el pago de $150, y ahora para determinar el saldo final, tomamos el saldo anterior, agregamos los intereses, y luego restar el pago. 4.000 más 60 menos 150 es 3.910. Dando un saldo final al final del mes 1 de $3,910. Observe cómo el saldo solo disminuyó en $90. Debido a los 150, 60 pagaron los intereses y solo 90 disminuyeron el saldo. Y ahora el saldo anterior para el mes 2 es de $3,910. Y ahora, durante el mes 2, se le cobra un interés del 1.5% sobre $3,910. Entonces usemos la calculadora y determinemos el 1.5% de $3,910. Convertimos 1.5% a un decimal, que es 0.015, y luego tenemos veces 3.910. El interés durante el mes 2 es de $58.65. Y luego realiza un pago de $150 y, por lo tanto, el saldo final al final del segundo mes es de 3.910 más 58.65. Menos el pago de 150. Que es igual 3.818.65 a dólar. Esto se convierte en el saldo anterior al comienzo del mes 3. Y ahora, durante el tercer mes, se le cobra un interés del 1.5% sobre el saldo de $3,818.65. Volviendo a la calculadora, 0.015 veces $3,818.65. Redondeando al centavo más cercano, tenemos $57.28 de interés durante el tercer mes. Y luego realiza el pago de $150 y, por lo tanto, el saldo final del tercer mes es de $3,818.65 más 57.28 menos 150. Que es igual 3,725.93 a dólar. Esto se convierte en el saldo anterior para el mes 4. Y luego se le cobra un interés del 1.5% sobre este saldo. Volviendo a la calculadora. Al centavo más cercano, se le cobran $55.89 de intereses durante el mes 4. Luego haces el pago de $150. El saldo final para el mes 4 es $3,725.93 más 55.89 menos 150, que es $3,631.82. Y esto se convierte en el saldo anterior para el mes 5. Luego, durante el quinto mes, se le cobra un interés del 1.5% sobre este saldo. ¿Cuál al centavo más cercano es $54.48?
El saldo final para el mes 5 es 3.631.82 más 54.48 menos 150, que es igual 3.536.30 a dólar. $36.30. Aviso: durante estos 5 meses, se usa menos de $100 para reducir el saldo de la cuenta, y más de $50 para pagar los intereses. Espero que hayas encontrado esto útil.